de Penguin Random House, señora Melanie Josh, directora editorial de Penguin Random House, señores embajadores y representantes de embajadas, representantes de la ilustre Municipalidad de Peñalolén, integrantes del Consejo Académico de esta Casa de Estudios, distinguidos invitados, estimada comunidad universitaria. Hace tiempo atrás, como Universidad Adolfo Ibáñez, recibimos la feliz noticia que el destacado escritor chileno, señor Jorge Edwards, tenía la intención de donar parte importante de su biblioteca y archivo personal, consistente en destacadas obras literarias, manuscritos de algunas de sus creaciones, cartas compartidas con figuras relevantes a nivel internacional, fotografías y premios a nuestra Casa de Estudios. La donación de esta biblioteca constituye un importante hito para la Universidad Adolfo Ibáñez, y es por ello que les damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy a esta ceremonia, en que celebramos la donación que hará el escritor, crítico literario, diplomático chileno y Premio Nacional de Literatura y Cervantes, don Jorge Edwards, a nuestra Casa de Estudios, y también la presentación del libro Esclavos de la Consigna, segundo tomo de sus memorias. Para dar inicio a esta ceremonia se dirigirá a los presentes el rector de la universidad, señor Harald Beyer. Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Es un motivo de gran satisfacción para la universidad y de gran agradecimiento para Jorge Edwards. La generosidad que ha demostrado hoy día realmente nos llena de mucho orgullo y la verdad es que uno no puede, a pesar de que me dijeron que el discurso tenía que ser muy breve, uno cuando es rector tiene que dar muchos discursos y parece que ya la comunidad se ha aburrido de los míos y me pide que sea muy breve, así que voy a tratar de cumplir esa palabra. En mis años de colegio llegó a mis manos El Patio, el libro de cuentos de Jorge Edwards, su primera publicación, si mal no recuerdo. Debo haber tenido 14 o 15 años, me lo devoré y me acompañó, debo reconocerlo, a través de un buen tiempo, pero básicamente a través de pesadillas. No podía dejar de soñar que me pasaba algo parecido a lo que le pasó a José Casas, el colegial de la desgracia, uno de los cuentos de ese libro. Desde ese entonces la obra de Jorge Edwards siempre ha sido de mi interés y me ha acompañado por mucho tiempo. Es por tanto una gran satisfacción estar hoy día introduciendo esta gran jornada. Es un combo, 2 por 1. Por una parte la donación de su biblioteca y archivo y por otro el segundo tomo de sus memorias Esclavos de la Consigna, un ensayo extraordinariamente entretenido y bien escrito. Conocí a Jorge, creo que el año 1987. Era una situación muy intimidante porque estaba sentado junto a Pepe Donoso y los dos estaban escuchando a Mario Vargas Llosa. Yo aún era muy joven, más que ahora, por cierto, y fue una situación, como decía, muy impresionante. He tenido la oportunidad de encontrarme con Jorge en otras oportunidades. Puedo decir que ahora lo conozco un poco más, pero verlo aquí nuevamente me impresiona como la primera vez. No solo porque es un gran escritor, sino también una gran persona. Estoy seguro de que van a ser testigos ustedes en unos pocos minutos más de lo que estoy diciendo. Leí alguna vez un ensayo sobre los escritores y sus bibliotecas. No recuerdo mucho quién era el autor y tampoco mucho de su contenido, que era extraordinariamente aburrido, habría que decir. Pero se contaba una anécdota que no se me ha olvidado. Dice que una vez le preguntaron en una entrevista a Dámaso Alonso, el autor de Hojas de la Ira, a qué dedica su día a día. Su respuesta fue algo así como: pues nada, hijo, me levanto, desayuno, me visto y me pongo ahí en la puerta con los brazos abiertos para que no entre un solo libro más en esta casa. En la UAI, en cambio, abrimos los brazos para recibir los libros y archivos de Jorge Edwards. Su generosidad nos tiene abrumados y muy agradecidos. Los textos y documentos no solo enriquecerán nuestra biblioteca, sino que también serán motivo de análisis de nuestros académicos y estudiantes. Para nosotros esta donación es muy valorada, más aún viniendo de un escritor tan admirado y que ha prestigiado el nombre de nuestro país en las más diversas latitudes, tanto como diplomático
como hombre de letras. Hay que recordar que fue el primer chileno en recibir el Premio Cervantes. En ese sentido, su donación tendrá un lugar destacado en la nueva biblioteca que se emplazará en el nuevo edificio que esperamos a comenzar a construir muy pronto. Debo reconocer a personas de la universidad sin las cuales esta valiosa colección no podría haber llegado a nuestras manos. Maureen Blackburn, Francisco José Covarrubias y María José Naudón. También fueron importantes en este proceso nuestro ex rector Andrés Benítez y el presidente de la Junta Directiva Pedro Ibáñez. Mis agradecimientos para todos ellos. Debemos recordar además que otra parte de su colección se encuentra en la Firestone Library de la Universidad de Princeton. Esta biblioteca, fundada hace 260 años, no la nuestra, sino que la de Princeton, partió con un número de 474 volúmenes. Hoy tiene más de 11 millones de títulos. Es un honor para nosotros compartir la colección de Jorge Edwards con tan distinguida biblioteca. Italo Calvino, invitado por la Universidad de Harvard en 1985, preparó 6 conferencias que por su repentino fallecimiento no alcanzó a presentar. Fueron publicadas póstumamente como 6 propuestas para el próximo milenio. Estos ensayos constituyen una reflexión sobre el futuro de la literatura a propósito del cambio de milenio que se venía en ese entonces. Y resulta interesante comprobar que a pesar de que Calvino veía al libro amenazado, su optimismo respecto del futuro de la literatura en la época postindustrial era extraordinariamente elevado. Su argumento era simple pero profundo. Mi fe, decía, abro comillas, mi fe en el futuro de la literatura consiste en saber que hay cosas que solo la literatura, con sus medios específicos, puede dar. ¿Qué hay en la literatura que permitía y permite tener esa fe? Creo que una respuesta interesante la entregaba en esta misma sala hace pocos meses Mario Vargas Llosa, gran amigo de Jorge, y por eso lo cito. Decía: probablemente la mayor contribución que la literatura haya hecho a la humanidad sea desarrollar en nosotros, como ningún otro quehacer, como ninguna otra disciplina, el espíritu crítico. Y a continuación agregaba: ¿por qué es importante el espíritu crítico? Porque es la fuente de la insatisfacción y rebeldía en los seres humanos. Y sin esa insatisfacción y rebeldía no hubiera habido progreso en la historia. Creo que eso sigue siendo cierto y va a seguir siendo cierto en el futuro. En la UAI estamos convencidos de esta mirada. Por cierto, creemos que otras disciplinas que junto con la literatura dan origen a las artes liberales son fundamentales en la formación de los estudiantes universitarios. En un mundo de cambios vertiginosos, una formación enteramente profesionalizante como la que caracteriza a las universidades chilenas no es enriquecedora para nuestros jóvenes. ¿Qué tan vertiginosos son dichos cambios? Es siempre difícil cuantificarlo, pero permítame un ejemplo. Estimaciones para 1900 sugerían que en ese entonces el conocimiento disponible se duplicaba cada 100 años. Hace unos pocos años, la IBM estimó que en 2020, poco tiempo más, nuestro conocimiento se duplicará cada 13 horas. Por cierto, son estimaciones imperfectas, pero dan cuenta de un entorno muy distinto que enfrentarán los jóvenes actuales. En este escenario, los profesionales van a tener que resolver cada vez más nuevos problemas y van a necesitar encontrar sus propias respuestas. Mucho del conocimiento especializado que adquieren en las universidades no les va a servir de nada. En cambio, sí va a ser útil para ellos tener una capacidad de aprender a aprender. Para ello es indispensable tener desarrollado un pensamiento crítico y una predisposición a reflexionar de una manera no rutinaria. Pues bien, la literatura y las demás artes liberales, que por cierto incluyen la ciencia, ayudan a crear esta capacidad de pensar con libertad, como dice el lema de nuestra universidad. No es casualidad que estos modelos se hayan impuesto a las mejores universidades estadounidenses, europeas y crecientemente las asiáticas. A través de esta vía, los jóvenes adquieren habilidades y destrezas que les permitirán liderar y adaptarse a estos cambios que observamos y no ser solo espectadores que los siguen a gran distancia. Por eso, las artes liberales son el primer pilar insustituible en la formación universitaria que nosotros en la UAI le entregamos a nuestros estudiantes. Un segundo pilar agrega las competencias profesionales fundamentales en la disciplina que han elegido estudiar en esta universidad.
Ambos pilares les permiten ser personas altamente preparadas para enfrentar no solo ahora, sino durante toda su vida, este mundo que se transforma vertiginosamente. Un tercer pilar les otorga una especialización profunda al interior de la disciplina que han elegido para abordar en plenitud los desafíos que se han propuesto al egresar de nuestras aulas. No deja de ser interesante cómo las artes liberales conectan nuestro pasado con el presente y al mismo tiempo nos preparan para los nuevos tiempos. Se sintetiza de alguna manera a través de esta formación la evolución y progreso de la humanidad, permitiéndonos reflexionar críticamente sobre estas dimensiones y en este proceso pensar mejor nuestro futuro. La literatura nos permite seguir la vida de otros y a través de este proceso comprender mejor a las personas que nos rodean y el mundo que vivimos. Finalmente, las artes liberales nos permiten ser no solo mejores profesionales, sino también mejores ciudadanos. Y ello enriquece la vida que vivimos y también la de aquellos que forman parte de nuestras comunidades. Ricardo Piglia, en una de sus últimas entrevistas, señalaba que no se acordaba de todo lo que había leído, pero aseguraba que podía reconstruir su vida a partir de los estantes de su biblioteca. Se me ocurre que no podríamos hacer lo mismo a partir de la biblioteca Jorge Edwards. Si leemos Esclavos de la Consigna, el segundo tomo de sus memorias, podemos comprobar que su vida va mucho más allá de sus libros y de todos los libros que ha leído. En sus páginas hay personajes que Edwards rescata y que después de leer sus descripciones nos parecen entrañables. Pero también los libros forman parte de la vida de Jorge. No quiero decir lo contrario. Déjenme leerles unas pocas líneas de Esclavos de la Consigna. Y tiene que ver con una historia que cuenta él, que van a discutir sobre la nueva novela francesa en un programa de radio, donde hablan de todos menos de esa nueva novela que deberían haber ido a comentar. Y al salir de ellos se van a un café y comienzan a discutir sobre distintos autores. Entonces quiero citar unas frases que dice Jorge ahí. Después de una gran discusión sobre otros temas, salió a relucir el tema de Tolstoy y Dostoyevsky. Y ahí se produjo una división de opiniones fuerte, apasionada, exaltada, con gritos que llegaban hasta la calle. Discusión que habría sido notable como polémica radial, pero que no habría cumplido con los fines diplomáticos de difusión internacional de los productos franceses que se proponía alcanzar el programa del que se estaba hablando. Carlos Semprún de Ser alegaba que el gran novelista ruso superior, genial, era el autor de Los endemoniados, de Crimen y Castigo, de los hermanos Karamazov, y el joven del bigotito a gritos, aunque yo diría que sin agresividad, con un toque de humor, de provocación intelectual, de juego, sostenía que el universo dostoyevskiano era de un espiritualismo y un subjetivismo enfermizos. En tanto que León Tolstoy, de Guerra y Paz, y en sus mejores relatos intermedios era un creador de espacios literarios autónomos, dotados de una fuerza propia, de un poder que se oponía al de la realidad real. Dostoyevski en esta visión era el intérprete de algo, un talentoso intérprete, pero el gran creador, el dios de la literatura. En los años que siguieron desarrollaría la tesis del novelista como deicida, era Tolstoy, un gigante en estado de la naturaleza. Yo me acordaba de un extraordinario ensayo de Thomas Mann sobre el tema, de mis largas lecturas de Dostoyevski, del Príncipe Idiota, de Crimen y Castigo, mi novela favorita, que he releído muchas veces y que es, para mi gusto, el drama de un intelectual equivocado y convertido en criminal, de maravillosas novelas más breves como Noches Blancas, del Pierre Besukhov, de Guerra y Paz, de los príncipes ilustrados tolstoyanos, del general Kutuzov en la batalla de Borodino, aplicando su conocimiento de la cacería del jabalí, de la gran naturaleza sagrada a la lucha contra Napoleón Bonaparte. Y me quedaba callado, dudando, revisando. Dije con candidez, quizás con timidez, con una mesura mal vista entonces, y creo que también ahora, que los dos escritores me gustaban mucho, que los dos me fascinaban cada vez que emprendía su lectura. Tolstoy y Dostoyevski, que era perfectamente incapaz de decir ahora si uno me gustaba más que los dos y cuál era ese uno. Líneas maravillosas. Déjenme, para ir terminando entonces, volver a las conferencias de Italo Calvino por un momento. En ellas aspiraba
Calvino a resaltar las cualidades literarias que consideraba necesario salvaguardar para el nuevo milenio que se acercaba y que permitirá que la literatura siguiera cumpliendo, en su opinión, un papel fundamental. Y estas cualidades eran levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad, consistencia. No cabe duda que la obra de Jorge Edwards las satisface todas. Por eso su obra está envejeciendo también y en el futuro seguirá leyéndose con fascinación. Hay una frase de Jorge Luis Borges que creo nos representa a todos los que estamos aquí. De los diversos instrumentos del hombre, dice Borges, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de su voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Nuevamente mis agradecimientos y lo de la universidad por la donación generosa de Jorge Edwards. Sabremos cuidarla, apreciarla y estudiarla. Muchas gracias, Jorge. Agradecemos las palabras del rector. A continuación, el presidente de la Junta Directiva de esta Casa de Estudios, señor Pedro Ibáñez, junto con el rector de la universidad, señor Harald Beyer, harán entrega de un reconocimiento al señor Jorge Edwards. Los invitamos, por favor, a pasar adelante. Una pequeña explicación. Es un dibujado por el arquitecto del nuevo edificio que muestra el lugar donde va a estar la biblioteca y por lo tanto el espacio que van a ocupar los libros de Jorge Edwards. Queremos que se quede esto como recuerdo. Muchas gracias. Invitamos a continuación al señor Jorge Edwards a que se mantenga en este escenario para presentar la clase magistral que ha preparado con motivo de esta ceremonia. Bueno, muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos, autoridades de la universidad. Como yo soy poco autoritario, no me extiendo en esta parte. Alguien me preguntó hace un rato que cuál era la causa real de que yo haya hecho donación de libros y de papeles a esta universidad. Yo dije, la causa real son las polillas. Porque yo descubrí que las polillas son grandes aficionadas a los libros. Así que hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿no? Y además porque confío mucho en la arquitectura de mi amigo Pepe Cruz, viejo amigo. Yo fui amigo de su tío Alberto Cruz, que era el arquitecto más excéntrico de América del Sur. Dirigía la Escuela de Arquitectura de Valparaíso. Y yo fui siempre un aficionado a mi manera de la arquitectura, de las artes plásticas y todo eso, y creo que esta universidad primero entra por su belleza, y toda persona no ciega
es admiradora y respetuosa de la belleza. Este es un campus extraordinario. Además, yo he hecho cosas con esta universidad en diferentes terrenos, literarios, de la cultura, etc. Así que estoy muy contento de ser acogido en esta universidad y muy agradecido de serlo. Entre los libros que traigo una edición que está en buen estado de mi primer libro, El Patio. Y les puedo decir lo siguiente. Yo comencé a escribir porque en uno de los libros que tenía que estudiar en el Colegio de San Ignacio, que se llamaba Manual de Técnica Literaria, de don Eduardo Solar Correa, que era un profesor que andaba por la Alameda, por el centro de la Alameda, de polainas y de corbata de humita, y que era muy antiguo y era especialista en literatura hispánica y colonial. Y los ejemplos que él daba de formas métricas y de formas literarias eran tan buenos que yo me los leía y después buscaba obras de esos autores que se llamaban Rubén Darío, Argensola, Gutiérrez de Cetina, Fray Luis de León, etc. Así que esa fue una partida que me convirtió en poeta clandestino, porque mi padre no aspiraba a que yo fuera poeta, aspiraba a que yo fuera banquero o minero del cobre y cosas de esas. Y una vez me dijo con gran ingenuidad, pero yo creo que en forma cariñosa, ¿y por qué no escribes sobre temas interesantes, por ejemplo? Y yo le dije, papá, ¿qué tema es interesante? Y me contestó, la historia de la industria del cobre. No niego que es interesante, claro. Después me tocó ser abogado cuando me recibía de abogado de una compañía que llegaba a las minas del cobre y conocí bastante de la industria del cobre, aunque ustedes no lo crean. Fui procurador o algo así, o abogado ayudante de una línea aérea que se llamaba la DECO. Viajábamos en unos aviones llenos de cosas como gallinas, sacos de papa. Y yo, excéntrico siempre, nunca dejé de viajar con un libro. Así que les digo eso. Esta tapa, por ejemplo, el diseño de esta tapa es una historia divertida. Porque en mi generación había un joven muy inquieto y muy simpático que se llamaba Raimundo Larraín. Y Raimundo Larraín, que estaba en mi curso, llegó un día a la clase y nos dijo, ¿ustedes han oído hablar de un poeta que se llama Pablo Neruda? Nadie había oído hablar de Pablo Neruda, ni en mi casa, ni en el colegio de los jesuitas. Y entonces leyó el primer poema de los 20 poemas de amor. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Y nosotros estábamos en un colegio donde en la mañana siempre se acercaba a alguno de los jesuitas y le preguntaba a uno, ¿cómo está tu pureza, Jorge? Y uno contestaba mentirosamente, muy bien, padre. Y era perdonado de todos los pecados. Y después de que Raimundo leyó ese primer poema de amor de Neruda, claro, nuestra pureza decayó bastante. Así que así eran las cosas. Esa es la historia de este libro.
porque la tapa la diseñó Raimundo. Y al comienzo, este lado verde empezó a salir medio sucio, medio quemado, y lo pasamos a negro con blanco, y ahí resultó mejor. Y yo todavía me encuentro con amigos y personas bien intencionadas que me dicen, tu mejor libro es El Patio. Y yo me indigno, claro, como me indignaba con mi padre, que me daba un consejo muy razonable, encuentro hoy, me decía, Jorge, ¿por qué no te dedicas a abogado en la semana y escribes los fines de semana? Claro, yo me quedaba furioso. Y ahora escribo incluso los domingos, imagínense ustedes. Pero de abogado nada. Y no me acuerdo nada. Se me olvidó todo. Pero pienso que no perdí el tiempo estudiando temas jurídicos. Hace poco me invitó la Real Academia Española, fíjense ustedes, a una reunión sobre Andrés Bello. Y yo les dije, yo haría lo siguiente, yo haría algo sobre la influencia inglesa en Andrés Bello, que estuve 19 años en Londres. Hice una cosa que solo la puede hacer un lector, porque me encargué las obras en inglés de John Locke, del obispo Berkeley y de David Hume, y me las leí y me rompí la cabeza. Y después leí los comentarios de Bertrand Russell sobre esos filósofos, que son maravillosos. Y hablé en la Real Academia con el mayor desparpajo. Y al día siguiente, el secretario general de la Academia, fíjense, es un venezolano, bellista, que estudió a Bello en Caracas, que es un lugar para estudiarlo. No hoy día, pero hace tiempo sí. Y me llamó por teléfono para decirme que le había gustado mucho mi exposición, porque yo hablé sobre todo de los empiristas ingleses y de su extravagancia y de sus ideas fascinantes a veces, que lo llevan a uno a dudar de que un árbol sea un árbol o de que un pajarito que está por ahí sea un pajarito, ¿no? Pero el hábito de la duda y de la revisión de la verdad influyó en la formación de este país, en el Código Civil, en la Constitución del 33 y en todo el pensamiento de Andrés Bello. Es un pensamiento extraordinario, ¿eh? Bueno, así que así son las cosas. Y yo les traje este mamutrete que se los voy a dar porque lo encontré en mi biblioteca. Esta es una biografía de Bernardo O'Higgins, hecha por un señor que se llamaba Luis Valencia Avaria, y que yo conocí cuando yo fui consejero de la Embajada de Chile en Lima, cuando era embajador el arquitecto y amigo de toda la familia de Pepe Cruz, Sergio Larraín García Morena, y yo era el consejero de él, y yo le tenía que dar consejos malos, en realidad, en general. Pero Luis Valencia era el agregado de prensa de esa embajada y estaba estudiando a Bernardo O'Higgins. Y claro, estudiar a Bernardo O'Higgins en Lima es una muy buena posibilidad. Y me acuerdo de un viaje por tierra que hicimos hasta Montalbán, a ver esas casas viejas donde pasó su exilio Bernardo O'Higgins, pero yo leyendo, porque yo considero hoy día que la leche no es indispensable. Yo puedo vivir muy bien sin tomar leche.
Y en cambio no puedo dormir si no leo antes un par de horas. Así que me parece a mí que no se puede vivir sin libros, ni siquiera dormir. Y se puede vivir porque yo le pongo 2 gotas a mi café de la mañana. Y que se puede vivir sin leche. Pero les leo 3 líneas de esta biografía que muestra una cosa que para mí es una novedad notable. Bernardo Higgins era un hombre de libros. José de San Martín más que él, pero San Martín llevó libros en su expedición al Perú, como me lo acaba de decir un amigo, llevó libros para dar comienzo a la Biblioteca Nacional del Perú. Llevó 2 baúles de libros. Es fantástico esto. Pero miren lo que dice, relacionando Bernardo Higgins con Francisco Miranda, el venezolano, el gran libertador venezolano, que vivía en Londres un tiempo y que fue conocido por Andrés Bello y por el joven Bernardo Higgins en Londres. Dice lo siguiente este libro: el año que nació Bernardo Higgins murió Voltaire. Los libros gobiernan el mundo, había afirmado Voltaire. Y Napoleón, en términos más castrenses, dijo después: la invención del cañón mató el sistema feudal. La tinta mató el absolutismo. Es fantástico, ¿no? Y después resulta lo siguiente: Francisco de Miranda le advierte al joven Bernardo Higgins que desconfía de los viejos y que los jóvenes dominan la situación y dominan el mundo. Bueno, yo soy bastante viejo y ¿saben una cosa? Desconfío de mí mismo muchas veces. Así que me parece que la enseñanza es buena. Pero después Francisco de Miranda le escribe a Bernardo Higgins lo siguiente: desconfíe de los hombres de más de 40 años, le escribiría, a no ser que encuentre que están apasionados por la lectura y especialmente de los libros prohibidos por la Inquisición. Bueno, esto indica entonces que en el origen nuestro republicano los libros importan. Después, como yo soy lector de cosas raras, leyendo Stendhal, descubrí lo siguiente. Entre las cosas que estoy dando ahora a la universidad hay una joya bibliográfica, a mi juicio, que es la primera edición, la edición original del Paseo por Roma, la Promenade dans Rome de Stendhal. Está ahí. Pero leyendo Stendhal hace poco, descubrí que cuando Napoleón Bonaparte inició la campaña de Italia, que pasó por las tierras de Stendhal, por el Dauphiné en el sur de Francia, muy cerca de Grenoble, muy cerca de Lyon, llevaba en su ejército, como general de ese ejército, una carreta con libros, porque él necesitaba leer 6 horas diarias todos los días. Y se conocen los libros que llevaba en esa carreta. Y llevaba a algunos de los grandes clásicos de la Italia renacentista, porque él iba a conquistar Italia. Es una historia fenomenal, ¿no? Llevaba al Ariosto y llevaba el Tasso, la Jerusalemme Liberata. Estas cosas las leía Napoleón en la noche, como 6 horas todos los días, y después ganaba todas sus batallas, ¿no? Y hacía un código civil maravilloso para su país.
y una legislación y un sistema educacional extraordinario. Así que yo creo que tenemos que saber que el libro no solo nos libera, sino que incluso no hay ningún país moderno que no se haya desarrollado sin libros y sin crear el hábito y la pasión de la lectura. Eso ocurrió en Italia, eso ocurrió en Alemania, con Goethe, con Schiller, y ocurrió en Francia, con Stendhal, con Balzac, etc. Así que son fantásticas historias. Y entre los papeles que yo traje, hay unos papeles que felizmente se salvaron de las polillas. Yo les voy a decir qué son estos papeles. Porque además del Stendhal que hay ahí está la edición original de un gran escritor que yo leí apasionadamente en mi tiempo, que es 1850, la edición original de David Copperfield. Y tiene las ilustraciones célebres del gran ilustrador de David Copperfield. Lo que significa, por ejemplo, que el nombre David Copperfield y el nombre Dickens están dibujados en el libro, no están impresos, están dibujados por el ilustrador. Entonces, todas estas cosas son cosas absolutamente fascinantes y necesarias para una verdadera vida. Y les quiero contar una cosa, una anécdota, porque me veo en un salón, una especie de salón de actos de una gran universidad. Y esto me pasó en el famoso salón de actos de la Universidad de Salamanca, hace más o menos un año. Ustedes saben que ahora se hacen muchas cumbres de presidente y cosas de esas, ¿no? Y cuando esas cosas se hacen en España y a veces cuando se hacen en América, existe la costumbre de llevar a 2 o 3 escritores que yo digo que son escritores de muestra, a mostrar que también hay un escritor junto a tal y a tal. Y entonces, en esa cumbre de Salamanca, donde yo iba como escritor de muestra, me metí a la casa de Unamuno, viejo rector, profesor de griego de Salamanca, y como yo fui un apasionado lector de Unamuno, de joven, me entretuve mucho mirando la biblioteca de autores que Unamuno cita mucho en sus ensayos, viendo las obras griegas, pero viendo las obras de Kierkegaard, de otros, de Federico Nietzsche y de otros grandes personajes de la literatura, leídos y devorados por Unamuno. Y cuando salía de esa casa, muy conmovido, bueno, ustedes saben que si uno se pasea por cualquier lugar del mundo, por Pakistán o por Japón, siempre hay un chileno por ahí. Yo salí a la casa de Unamuno y un chileno se me acercó y me dice: oye, Jorge, ¿tú sabes que van a canonizar la semana próxima a Alberto Hurtado? Y yo me acordé de lo siguiente. Yo estaba en el colegio de San Ignacio, me dedicaba a leer a Unamuno y de repente levanté el dedo en la clase y le dije: padre, ¿qué opina usted de Unamuno? Y Alberto Hurtado me dijo: es un blasfemo, es un enemigo de la Iglesia y no debe seguirlo leyendo. Y sabe, les confieso ahora que lo seguí leyendo, impúdicamente. Y entonces llegué al Salón de Honor de Salamanca, que estaba lleno de chicos, estudiantes, y les conté esto, y les dijo, y yo seguí leyendo Unamuno, y yo les confieso una cosa. El padre Hurtado
nos llevaba a los alumnos de él en una camioneta vieja a conocer la realidad social de este país, a las poblaciones marginales, etc. Y a mí me impresionó mucho siempre eso. Y entonces yo les digo, los grandes formadores mías son, en primer lugar, Unamuno, que me enseñó el espíritu crítico, de que se habló aquí ya, la idea de dudar de todo y de revisar todo y de rechazar el lugar común con la idea adquirida, como decía Flaubert, que era el lugar común, les idées reçues. Entonces, eso lo he mantenido toda mi vida. Y el conocimiento del mundo social chileno, de la miseria, de los niños que duermen debajo de los puentes, lo conocí por el Padre Hurtado. Así que yo soy discípulo de Unamuno y del Padre Hurtado. Y cuando salí de esa sala, los chicos de la Universidad de Salamanca me rodearon, me estuvieron haciendo preguntas y pidiendo firmas. Y yo, en la comitiva mía de escritores, de muestro, escritores y escritoras, está Nelly do Piñón, una brasileña, y José Saramago, que se acaba de sacar el premio Nobel. Así que siempre cuando salíamos de cualquier parte, los chicos rodeaban a Saramago, pero esta vez me rodearon a mí después de que yo dije esto. Yo me empinaba y veía al pobre Saramago esperando. Fíjense ustedes. Y finalmente se disolvió el grupo y una señora canosa, mayor, con un aspecto muy, yo diría un aspecto muy noble, muy distinguido, muy fino, me tomó la mano y me dijo: yo soy la hija de don Miguel de Unamuno. Fue una situación conmovedora para mí en mi vida, de lector y de esas cosas. Entonces aquí adentro hay una cosa que es una curiosidad que se debe a la amistad. La gente creía que yo era secretaria de Neruda y mi mujer siempre me había dicho: si te haces secretario de Neruda, me divorcio. ¿Y por qué? Le decía yo. Porque te va a explotar miserablemente. Fíjense ustedes. Eso me decía mi señora. Pero mi señora era más inteligente que yo. Ese es un detalle importante. Y yo fui amigo de Neruda. O sea, compartí vinos, whiskies, caminatas, fuimos a librerías de viejo. Yo encontré ese Stendhal yendo con él a las librerías de viejo del mercado de las pulgas de París. Así que así eran las cosas. Pero entonces, fíjense ustedes, eso es lo que tengo aquí. ¿Qué tengo aquí? Embajada de Chile, dice en este papel. Y debajo de Embajada de Chile dice La Coupole, que es un gran café de París que abre hasta las 3 de la mañana, más o menos. Fíjense, esto lo escribió Neruda con su tinta verde típica, ¿no? En La Coupole, y es parte de su discurso de agradecimiento del premio Nobel, porque hay un discurso oficial, que es un discurso largo, pero después hay un discurso que se hace en el banquete que ofrece el rey de Suecia, que es un brindis más o menos larga. Y Neruda escribió su brindis y me lo regaló. ¿Ven ustedes? No es mal regalo, ¿eh? Y después me regaló un papel que es lo siguiente.
cuando el gobierno francés, un tribunal francés, embargó los embarques de cobre chileno a Europa y a Francia, Neruda, que era embajador, no era demasiado buena embajadora, y había una cantidad de cosas que se le olvidaban. Y llegó al extremo siguiente, a veces me llamaba por teléfono a las 10 de la noche. Oye, se me olvidó que estaba convidado por el embajador de Uruguay, ¿por qué no vas tú? Y yo decía, yo no, porque ellos te están esperando a ti, si me ven a mí, van a poner una cara de 2 metros de largo, ¿no? Esperaban al premio Nobel. Pero era divertida esa relación finalmente, era una relación a veces disparatada. La lucidez de Pilar, mi mujer, se confirmaba siempre. Pero este papel es lo siguiente. Neruda fue a hablar con Pompidou, presidente de la República Francesa, después del embargo del cobre. ¿Y qué hizo? Para que vean ustedes que no era mal diplomático, era un diplomático muy astuto. Le llevó un ejemplar de 100 años de soledad que se acababa de traducir al francés. Y comenzaron hablando de literatura. Pero claro, Neruda sabía muy bien que Pompidou había sido profesor de letras en su juventud y que había escrito una antología muy buena de la poesía francesa de todos los tiempos. Entonces conversaron y Neruda le dijo, mire, si usted embarga el cobre de Chile, usted mata a Chile. Entonces usted tiene que hacer algo. Y el profesor y el presidente le dijo, embajador, como usted sabe, en Francia hay división de poderes. Y yo no puedo cambiar una decisión judicial. Pero haremos algo, le dijo. Y algo hizo porque el gobierno de Francia, el poder judicial francés levantó el embargo del cobre. Así que algún resultado dio eso. Y Neruda le dictó, después de esa audiencia, todo lo que había conversado a Matilde. Y aquí tengo yo el papel dictado a Matilde. Ese también, hay que tener cuidado con las polillas. Pero yo creo que Pepe Cruz pone materiales muy buenos acá. Como se ve, ¿no? La calidad de los materiales está a la vista. Así que bueno, ahí termino. Y después tengo una carta que me interesa a mí muy personalmente, porque Arthur Miller, el dramaturgo de tantas cosas, ¿no? Estuvo en Chile. Y lo único que le preguntaron los periodistas chilenos era sobre su relación con Marilyn Monroe. No había otra pregunta que interesara a nuestro periodismo de ese tiempo. Pero Miller me dijo de repente lo siguiente, me dijo, mira, lo único que yo sé de Chile, lo sé por fulano de tal, no lo voy a nombrar. Ya verán ustedes por qué no lo voy a nombrar. Yo le dije, si lo único que sabes tú es por él, tienes que pensar que yo escribí Persona non grata porque me lo pagó la CIA. ¿Cómo? Me dijo. Y había una edición inglesa que había salido y se le di a Miller. Y esta carta que tiene hasta el sobre aquí es la carta que me escribió Arthur Miller después de leer el libro. Pero ustedes, hay cosas curiosas. Y después hay otra carta. Esta carta es maravillosa. Esta carta es de Graham Greene, el novelista, ¿no? De tantas cosas. Yo creo que es un maravilloso novelista, incluso policíaco, del suspenso, de la intriga y qué sé yo. Graham Greene leyó Persona non grata y me escribió esta carta. Ahí la dejo. Entonces se queda en la universidad
y yo creo que estará defendida de las polillas adecuadamente. Esta carta también es muy curiosa, porque esta carta me la escribió el general Carlos Prats desde Buenos Aires, muy poco antes de su muerte, ¿no? Es una carta muy interesante. Dice, les voy a decir algo que dice, a ver si lo puedo leer. Dice que recibió el ejemplar desde Buenos Aires, totalmente marginado de contactos políticos, observo con dolor el drama de mi patria. Carlos Prats González, calle Venezuela 1326. Bueno, así que en la lectura nos encontramos con tantas cosas, con el drama humano, y nos encontramos con la historia. Yo soy un prosista medio historiador, eso lo admito. Y a veces cometo imprudencias con relación a la historia. Pero me leo una enorme biografía de Bernardo Higgins en estos tiempos, donde nos dicen, por ejemplo, que no se puede suprimir el IVA de los libros porque habría que bajar el impuesto de la leche. Y yo que tomo 2 gotas de leche en la mañana y que no puedo llegar hasta las 9 de la noche sin leer libros, y después no puedo dormir, digo, bueno, podemos prescindir de la leche, pero necesitamos los libros. Y esa pasión que mi padre discutía, porque mi padre me llegó a decir una cosa muy extravagante, porque me dice, ¿podrías escribir la historia de la familia Edwards? Y yo le dije, oye, ¿tú crees que quedaríamos bien con la historia de la familia Edwards? No sé, simplemente. Suspendo el juicio. Les agradezco mucho su paciencia. Y la plumita tiene su gracia, porque yo fui a una feria del libro en la ciudad de Bilbao. Y yo no sabía. Este es el premio de la Feria del Libro de Bilbao y se llama La Pluma de Bilbao. Así que me despido cariñosamente de todos ustedes, pero no voy a escribir con la pluma de Bilbao. Voy a escribir con una pluma vieja mía y en cuaderno, y lo primero que voy a hacer ahora son mi 3er tomo de memorias. ¿Ven ustedes? Y he terminado una novela todavía, así que soy reincidente, porque escribí una novela sobre los amores de Neruda en el Extremo Oriente con una birmana que lo quiso matar de celos con un cuchillo de cocina. Y él escapó, y cuando escapó, escribió un poema que se llama Tango del Viudo, y que comienza, oh maligna, ya habrás hallado la carta, etcétera, etcétera. Y por eso mi novela se llama Oh maligna. Si consigo editor, yo creo que tengo personas que les gusta, pero el mundo de los editores es totalmente imprevisible. Yo he sido hasta editor, yo trabajé con Seix Barral en una época. Conocí ahí a un poeta, editor, que se llamaba Carlos Barral. Así que tengo cuidado con la edición.
tengo mucho respeto por la abogacía, finalmente, y no sé qué me espera. Pero soy un optimista. Así que gracias, y me alegro mucho de haber hablado acá, y hasta muy pronto, espero. Muchas gracias al señor Jorge Edwards por tan interesante y tan entretenida clase magistral. A continuación, los queremos invitar a participar de una conversación del escritor chileno con el abogado y analista, señor Héctor Soto, y la académica de la Facultad de Artes Liberales, señora Antonia Viu, acerca de la segunda parte de sus memorias titulada Esclavos de la consigna, del sello Lumen, editorial Penguin Random House. Amigas y amigos, antes que nada quiero agradecer la invitación que nos ha formulado la universidad para acompañar esta pequeña conversación. Está prendido, sí. ¿Se escucha poco? Ahí se escucha bien. Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación de la universidad para participar en esta conversación. Encuentro que es una gran coincidencia, una bendición, si ustedes quieren, aun cuando en literatura a lo mejor no existe el azar, sino que existe solamente el destino, que este acto coincida con el lanzamiento del segundo tomo de las memorias de Jorge Edwards, Esclavos de la consigna. Leí recientemente en el diario El Mundo un comentario de un amigo de Jorge, esa es la verdad, que es JJ Armas Marcelo, un novelista y escritor español, que considera que Jorge Edwards es el mejor memorialista de las letras hispanoamericanas, el mejor. Dice que no hay ningún escritor que esté a tu altura. Es muy amigo. Sí, sé que es muy amigo y por eso, y él incluso desclasifica su conflicto de interés y dice que es muy amigo tuyo. Te llama Jorge Edwards el memorioso, así como los reyes, digamos, ¿no? Como los reyes. Bueno, en tus últimos años has tenido gran productividad literaria, Jorge, y quería preguntarte lo siguiente. Para ti la literatura, para ti el hecho de hacer memoria, ¿te permite saldar deudas con tus fantasmas, con tus demonios? Te quiero preguntar, no quiero transformar esta silla en un diván, digamos, pero te quiero preguntar si acaso para ti la literatura es una manera de tratar con tus neuras, una manera de tratar con tus demonios, con tus fantasmas, con tus carencias también. Porque me llamó mucho la atención que en este segundo tomo de las memorias, género donde normalmente la gente suele tratarse bien, tú no te tratas demasiado bien. No te tratas demasiado bien porque dices que... No, yo creo que si tú hablas bien de ti mismo, es una trampa, ¿no? Porque hay mucha parcialidad. Ya, pero aquí tú te tratas un poquito mal, incluso. Sí, eso me divierte también. Me divierte. Y enseguida, como yo he sido un lector de memorias, he sido un viejo lector de memorias, la primera vez que yo viajé a Europa, dormí en un hotel que se llamaba el Hotel de Rousseau, en Ginebra. Y yo me había llevado como lectura las confesiones de Jean-Jacques Rousseau.
un tomo viejo que todavía tengo por ahí. Así que yo leía a Rousseau en la calle de Rousseau y bajaba un poco por la calle y me metía en una isla del lago y había un monumento a Rousseau. Así que bueno. Tú en estas memorias dices Y que, Rousseau se trata pésimo a sí mismo. que a lo mejor Cosa fuiste que me un poco divertía indiferente. mucho en ese libro. Jorge. Se trata siempre muy mal a sí mismo. De ahí viene entonces. Bueno, de repente también no hay que pasarse. O sea, hay que tener una comprensión incluso de uno mismo. Eso no está mal. No creo yo que esté mal. La literatura es eso para ti Acabo de también. escribirle a una persona que escribió unas páginas muy rabiosas hace poco. No la voy a nombrar, es una persona del sexo femenino. Pero le dije, oye, escribe con menos rabia, porque se te nota demasiado la rabia. Y una vez justamente estaba en París y Neruda me llamaba cuando tenía alguna reunión interesante y me llamó porque Dolores Ibarruri, la gran rabiosa de la Guerra Civil Española, lo iba a visitar. Y Neruda, que era del estilo del poeta niño que existe y que es sobre todo una figura romántica, ¿no? Inglesa, ¿no? De Wordsworth, de todos esos. Se acaba de comprar una especie de sillón blanco, redondo, muy moderno, lo había puesto en su sala. Y ahí se sentó la Dolores Ibarruri. Ahí se sentó la Dolores Ibarruri. Y yo salí porque tenía que hacer no sé qué y volví, Neruda estaba como saltando y me decía, ¿sabes lo que pasó? Que se nos olvidó ponerle la base al sillón moderno, blanco, me acuerdo como un pétalo así. Y la Dolores Ibarruri se dio vuelta y quedó debajo del sillón. Yo le dije, ¿ves tú hasta una revolucionaria española puede quedarse debajo del sillón? Hay que tener cuidado. Así eran las cosas. Bueno. Ya hemos saludado a las autoridades, pero aquí hay gente de la literatura también muy importante. Veo a don Pedro Lastra, que han hecho una iniciativa similar, recopilando los archivos de Manuel Rojas, que ahora están custodiados de las polillas en la Universidad Católica. Entonces, bueno, todo este tema de la biblioteca, del archivo, que a muchos de los que estamos aquí nos apasiona, ¿cierto? Y a la luz de lo que tú comentabas de cada uno de los materiales, ¿cierto? Te quería preguntar, ¿qué es para ti una biblioteca? ¿Cómo definirías una biblioteca? ¿Y Bueno, cómo incentivarías, ¿cierto?, a tanta gente para mí joven? una biblioteca es un lugar fascinante siempre. Y he pasado parte de mi vida en bibliotecas, porque por ejemplo yo vivo ahora en Madrid, al lado de la biblioteca, y tengo unos papeles que me consiguió un amigo y puedo entrar y tengo un lugar donde sentarme y pido unos libros y cuando los libros han llegado se prende una lucecita y los voy a buscar. Y ahí leo cosas raras, inencontrables. Por ejemplo, ahí leí mucho de la correspondencia y de los artículos de Andrés Bello desde Londres y todas esas cosas raras, ¿no? Tú no tienes la costumbre de Vargas Llosa de escribir en las bibliotecas. No. Yo generalmente escribo en una mesa en mi casa y después de tomar desayuno con 3 gotas de leche. Dale con la leche. Muy bien. Jorge, te quiero llevar a un tema que cruza varios de tus libros, que es la figura de Pablo Neruda. Ah, hombre. Mira, yo noto que hay una cierta evolución en tu aproximación a la figura de Neruda, porque tú siempre nos vendiste o nos transmitiste la imagen de un Neruda que era, digámoslo francamente, más socialdemócrata de lo que a mí me parecía. Pero en los últimos años, estoy hablando no solamente desde El adiós poeta, que es el libro que tú dedicas a la memoria de Neruda, no solamente desde ahí, sino que poco antes, y
hasta mucho más acá, y esto vuelve a expresarse, a manifestarse en este segundo tomo de tus memorias, la brecha, o sea, la distancia que hay entre el Neruda público y el Neruda privado se ha ido como ampliando, al nivel de que en Esclavos de la Consigna esta brecha Neruda es tenía muy esa alta, cosa, es muy grande. tenía una cosa muy chilena. Le gustaba conversar tarde en la noche, generalmente con la compañía de algún whisky. Era muy aficionado al whisky. Alguna gente creía que eso no era natural en él. Era natural porque como fue cónsul en antiguas colonias inglesas, él me contaba que en los bares de esas antiguas colonias habían unos barrilitos que tenían escrito con tinta china el nombre de ese whisky, el año, la procedencia, y uno compraba un vaso de ese barrilito. Y entonces Neruda es de las pocas personas que yo conocía que sabía distinguir un whisky del otro, que no es muy fácil, ¿eh? Ni los ingleses, ¿no? Pero les voy a contar otra anécdota, pero yo soy un viejo latero. Tengo que retirarme ya. Pero yo soy amigo en París de un escritor que es un gran biógrafo, que escribió una gran biografía de Céline, de Louis Ferdinand Céline, un celiniano, y una maravillosa biografía de Manet, Frédéric Vitou se llama. Y él me hizo una pequeña despedida y tenía un señor que se llama Edwards, así que serviría para el libro ese que me recomendaba mi padre, La familia Edwards. Y este señor, Michael Edwards, me presentaron y me dijo, ¿y de dónde viene su apellido? ¿De dónde viene su apellido Edwards? Yo le expliqué, bueno, un gringo que llegó a Chile a comienzos del siglo XIX y que se sabe que había nacido en Londres. Y me digo, seguro que somos parientes porque los Edwards son galeses, son del sur de Inglaterra, y mi familia se estableció en Londres en el siglo XVIII, y si su antepasado había nacido en Londres, puede que seamos parientes. Y me dijo la siguiente pregunta, que es la más británica de las preguntas. Me dijo, dígame usted, ¿usted espera alguna hora para tomar su whisky? Mire, en general, antes de las 8, le dije yo, pero no tengo ninguna cosa fanática. Yo me dijo lo siguiente, yo trabajo 6 horas al día, entre las 6 de la mañana y las 12 del día. Y a las 12 del día me tomo un whisky doble, me dijo, que me gustan los whiskies de las islas de Escocia, hechos con mares que tienen turba y con aguas que se mezclan con esos mares. Me tomo un whisky doble frente a mi ventana, miro los techos de París y me quedo feliz. Y una señora le preguntó a este señor, una señora francesa, le dice, ¿y usted por qué está en Francia? ¿Usted es inglés? ¿Se vino por la guerra, por alguna catástrofe? Y él le contestó lo siguiente, le dijo, no señora, estoy aquí por Racine. La señora no entendió, claro. Por Racine, por el dramaturgo, ¿no? Y resulta que este señor es el mejor conocedor del teatro francés histórico y hoy día es profesor del Colegio de Francia, nada menos. Y acaba de ser incorporado a la Real Academia Francesa, que no es real, la Académie Française. Y es el primer inglés que entra en la Academia Francesa. Un tipo notable, mi pariente, me encantaría tomarme un whisky con él. Oye, Jorge, pero tú decías también en las memorias
que Neruda hizo muy poco por tu formación literaria, fue más bien una distracción, que te lo decía tu amigo Rubén Braga, que habías perdido tiempo con él. Bueno, Neruda era lector, contra lo que se cree, ¿eh? Y era lector, a mí me consta, y le gustaba, y leía poesía, y leía mucha poesía inglesa, y a veces la recitaba junto a su chimenea en Isla Negra. Y tenía buenos amigos poetas ingleses y poetas franceses. Tenía un amigo poeta que era Louis Aragon, que era una de las cabezas del Partido Comunista Francés de su tiempo. Pero Aragon era un súper erudito, estudioso, y leía las cosas más complicadas que se pueden leer. Y un día nos convidó a comer. Aragón convidó a Neruda y Matilde y a mí y Pilar, mi mujer, y llegamos a su casa y yo toqué el timbre y Neruda dijo lo siguiente, que solo un chileno lo puede entender. Dijo, estamos fritos, vamos a tener que ser inteligentes toda la noche. ¿Viste? Ese era el verdadero Neruda, en realidad. Lo describe. Ese era el verdadero Neruda. Y en realidad, Aragón era tan francés que nos dio puras cosas españolas. Como nosotros éramos salvajes, hispánicos, nos dio paella y vino español. Y cuando salimos, Neruda me dijo esta cosa loca que era muy de él. Me dijo, ahora que estamos tranquilos, vámonos a comer una cazuelita. Y fuimos a la Cupol y él se pidió una cazuelita. Esas son las cosas, esa es la realidad de las cosas. Jorge, ¿tienes alguna nostalgia por el Chile de los años 50 y 60? Yo no soy muy nostálgico, pero tengo nostalgia. Me gustan las librerías de ese tiempo, me gustan algunas conversaciones de ese tiempo, algunas señoras de ese tiempo magníficas. No, hay varias cosas que me gustan, no lo puedo negar. Y naturalmente la nostalgia deriva. Entonces voy a tratar de hacer un tercer tomo de memorias, pero con poca nostalgia y con alguna maldad y con un poco de picardía por lo menos. Bueno, a los que no conocen tanto de la vida de Jorge Edwards, él vivió una época en que la literatura se cruzaba con el cine, con el glamour, ¿cierto? Con vivir en todas las ciudades del mundo, ¿cierto? Y él hace una relación muy interesante en sus memorias entre la literatura y la geografía. No sé si podría desarrollar. Por ejemplo, mi abuelo paterno tenía biblioteca. No toda la gente tenía biblioteca, pero tenía una buena biblioteca, no muy grande, por orden alfabético. Y yo me propuso leerla entera, por orden alfabético. Entonces, soy un experto, aunque ustedes no lo crean, en las obras de Pedro Antonio de Alarcón. Era lo primero. Y después de Pedro Antonio de Alarcón, venía Blest Gana. No estaba mala, me leí todo Blest Gana. Y encuentro que nosotros en Chile deberíamos tener un poco más de respeto por esos viejos escritores del idioma. Porque, por ejemplo, Pérez Rosales es muy buen escritor. Y yo soy capaz de leer incluso a Pérez Galdós. Así que bueno. Y los viajes. Creo que la literatura es una gran causa perdida. Y tengo una simpatía instintiva por las causas perdidas. Y a veces digo, vivan las causas perdidas. Jorge, incluyendo la poesía y la literatura y hasta la filosofía. Oye, Jorge, una pregunta, es un poco ocioso hacértela, digamos, pero quiero que lo reconozcas tú, digamos. ¿Es París la ciudad de tu vida o no? Mira, la ciudad de mi vida es Santiago de Chile. Porque yo nací en esta ciudad y cuando me acuerdo de esta ciudad es un Santiago que ya no existe, ¿no? De acuerdo. Me acuerdo de conversaciones en el enorme mesón de la Bahía, por ejemplo.
¿Quién se puede acordar de eso hoy día? Yo sí, porque yo me acuerdo de Roberto Humérez y del chico Luis Oyarzún y de Teófilo Cid en la Bahía. Y yo me inicié en la radio, porque había un español acá emigrado que se llamaba Arturo Soria y había creado un sello editorial, Cruz del Sur. Yo les sugiero a los coleccionistas de libros que compren libros de Cruz del Sur, porque se van a acabar, no son muchos. Bueno, él tenía un programa en la radio Minería que se llamaba Cruz del Sur, Revista Hablada. Yo en ese programa leí varios cuentos míos, de esos que salieron en el patio después. Y me acuerdo de haber leído un ensayo mío sobre Horacio Quiroga, el uruguayo. Así que bueno, y yo iba con Teófilo Cid, porque iba a buscar a Teófila, que era otro de los que hablaba en la radio, era otro de los redactores de esa radio hablada. Y Teófilo Cid estaba siempre en el Café Haití. Y yo era flaquito y delgadito y llegaba con este gran y pesado Teófilo, que era un tipo sucio, lleno de caspa. Llegábamos blancos de caspa. La caspa le caía hasta los zapatos y todo el mundo lo sabe, esto no es ningún infierno. Y el cuarto piso de la radio Minería estaba lleno de liceanas que aullaban. Y cuando llegábamos nosotros nos decían, ¿han visto a Lucho? Y nosotros decíamos, ¿quién es Lucho? Y nos insultaban. Imbéciles nos decían, y qué sé yo, toda clase de insultos. Porque Lucho Gatica, el bolerista genial chileno, comenzaba su carrera en la radio Minería. Y nosotros nos pasábamos entre todas estas chicas y yo hablaba de cosas tan raras como Horacio Quiroga, Pérez Galdós, cosas así, Vicente Huidó. Así era la vida. Ese era ese Santiago, pero era un Santiago divertido, atravesar ahí con Teófilo Cid. Y entonces las conversaciones eran completamente absurdas, porque tomábamos unos vinos pésimos. Sí, ahí. Y estos poetas, que no podían pagarse muy buenos vinos, ¿no? Se pedían una panera entera con pebre. Comíamos pan con pebre, tomando un Santa Rosa y otro que se llamaba Tocornal, creo que se llamaba, ¿no? Sí. Que eran vinos baratos, digamos, y nos quedábamos con un círculo morado. Y por eso mi primer tomo de memoria se llama Los Círculos Morados. Y yo llegaba con miedo de que mi mamá sorprendiera estos círculos delatores, ¿no? Y pecaminosos. Sí, ahora se entiende. Ese es mi Santiago. Y fuera de Santiago, en Princeton. Había un tipo que se llamaba Manuelito, Ya. un limosnero, se llamaba Manuelito el tonto, le decíamos. Y Manuelito se tuteaba con mi mamá. Ya. ¿Cómo estás, Carmen? Le decía, qué sé yo. Así era la cosa. Oye, Jorge, Ese fue el Santiago mío. y en Princeton, que es uno de los primeros lugares que tú te vas a estudiar, ¿cierto?, a la Universidad de Princeton, tuviste la suerte de toparte con Faulkner, nada menos, que parece que es uno de tus escritores. Éramos faulknerianos todos, ¿eh? Faulkner era una gran obsesión literaria. Y yo estaba cruzando el campus de la universidad un día de nieve, y por el otro lado venía un personaje chico con una capa, con un sombrerito, y cuando estuve al lado descubrí que era William Faulkner. Y tú luego dices que uno de los aportes del boom, no solo que puso en la escena mundial a muchos escritores latinoamericanos, sino que permitió releer autores como Faulkner. ¿Cuál fue el boom permitió descubrir mucha literatura que era precursora. Por ejemplo, Juan Rulfo, que era anterior, y Borges, y muchos más. Onetti. Asturias. ¿Eh? Asturias. Asturias era muy latero a mi juicio, ¿eh? Pero era anterior. Yo incluso escribí sobre él.
pero Carpentier era un gran escritor. Cuando yo lo leí al comienzo me gustó, me fascinó mucho. Pero Faulkner era mi pasión superior. Muy bien. Oye, y hay un tema recurrente en el libro que tiene que ver con haber sido una persona tan afortunada, haber estado en todos los lugares interesantes que se puede haber estado en el siglo XX y XXI. ¿Y qué pasaría volver a estar en esos lugares con lo que sabes hoy? ¿Qué es el lugar que más ganas te dan de volver sabiendo lo que sabes hoy? Bueno, pero era una generación, por ejemplo, que descubría a Freud, y algunos hacían una cosa que a mí me da risa, que era heideggeriar. Enrique Lim, por ejemplo, leía Heidegger en español, unos libros que se deshacían después, y hablaba y heideggeriaba, y no se reía. Vamos a terminar esta conversación. Existían los heideggeritos. Claro. Digo que vamos a terminar esta conversación tributándole un gran aplauso a Jorge Edwards. Como miembros de la Universidad Adolfo Ibáñez, estamos muy orgullosos de recibir el archivo personal del escritor Jorge Edwards, que ocupará un lugar destacado en nuestra biblioteca, desde donde podrá ser visitado y consultado por estudiantes, académicos y especialistas. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la presencia el día de hoy y muy buenas tardes.